La primera pregunta es, ¿qué te pareció a vos desde la veracidad histórica y desde los actores que aparecen allí? Ujú. Actores, digo, en el sentido de los actores en la historia, ¿no? Sí, sí, No sí, sí. ficcionadas, sino los de verdad. Mirá, no me pareció mala. Creo que fue hecha no demasiado detallada, justamente porque, bueno, tiene un público general que de repente no son especialistas en estos temas y había que, de alguna forma, entre comillas, educarlos desde un principio. O sea, no me pareció mala, pero hay una cantidad de hechos que tuvieron que ver también con el accidente de Challenger que son fundamentales y que de repente no estaban ahí. Sí creo que mostrar algunas filmaciones, inclusive películas caseras de esos años, inclusive de los familiares de la tripulación del Challenger, fue un punto interesante. Yo muchas de ellos nunca las había visto, inclusive películas, videocassettes, videofilmaciones de esos, del momento de la tragedia, visto desde el palco, desde el lugar donde estaban los familiares de los astronautas y demás, fue una cosa verdaderamente impresionante. Y otra cosa que me pareció también, que yo nunca lo había visto, son los testimonios de algunos de los ingenieros, tanto de NASA como creo que algunos de Morton Tyocol también, que se habían llamado a silencio, y muy justificadamente, después de esta tragedia, y ahora de repente, ya mucho más grandes, hablaban del tema, y lo que me llamó poderosamente la atención es que en algunos casos era como que daba la impresión que no se sentían responsables de lo que había pasado, ¿no? Como que de alguna manera levantaban así los hombros y decían, bueno, fue una cosa que pasó, yo di la orden que había que lanzar y bueno, como diciendo mala suerte, ¿no? Y me llamó Igual me poderosamente. pareció de una extraordinaria, si se quiere, honestidad intelectual cuando el responsable de NASA, ya retirado, dice, bueno, yo con la misma información hoy tomaría la misma decisión. Digamos, es algo fuerte para decir frente a una cámara. Justamente, justamente, sí, por eso eso me impresionó bastante. Contrastando con eso, la viuda del comandante, que decía, no sé cómo pueden vivir con eso, ¿no? Cómo pueden vivir después de haber tomado esa decisión, ¿no? De alguna manera, las dos entrevistas contrastaban mucho. O sea que, desde la parte técnica, fue muy floja, desde ya, no mencionaron demasiado ninguno de los problemas específicos. Y tampoco mencionaron demasiado, muy por arriba en realidad. Hay un libro muy, muy bueno que trata del accidente del Challenger, que se llama, en castellano no sé, creo que nunca lo tradujeron, pero se llama algo así como Mentiras y O-Rings, una cosa así por el estilo, que es un libro escrito por uno de los ingenieros, por el ingeniero McDonald, que es uno de los ingenieros que de hecho da algunas entrevistas en el documental, y escribió este libro súper interesante que yo lo releí hace pocas semanas, justamente esperando el documental de Netflix, y justamente habla que cómo fue toda cómo cubrió tanto la Morton Tyocol como en alguna medida también la NASA, cuáles fueron los defectos y por qué se había tomado la decisión de lanzar con temperaturas tan extremas, ¿no? Que en definitiva no fue una decisión meramente técnica, sino fue una decisión organizativa mucho más compleja, ¿no? Así que un poco ¿Alguna así, vez, perdóname, sí. digo, alguna vez café por medio, charlamos esto de Ujú. evaluar luego de mucho tiempo el programa de transbordadores y decir, bueno, hay dos formas de evaluarlo. 5 aparatos de los cuales fallaron dos o más de 130 vuelos de los cuales fallaron dos, y con esto no estamos diciendo de ninguna manera que está justificada la muerte de la tripulación de dos misiones, no, para nada. Sin duda, yo creo que tenemos que tener en cuenta que el transbordador espacial fue vendido como algo que nunca logró hacer, ¿no? Porque la intención era volar prácticamente en forma semanal, hacer un mínimo service a la nave y volver a lanzar, etcétera, etcétera. Y el transbordador espacial nunca cumplió esos deseos, que fue la forma que la NASA le vende el programa del transbordador espacial al Congreso, ¿no? Este,
el transbordador se termina convirtiendo en una máquina extremadamente compleja de mantener, extremadamente compleja de revisar. Debido a reducciones en el presupuesto de la NASA, se toma la solución de compromiso de la utilización de los cohetes de combustible sólido, que nunca antes habían sido utilizados en vuelos espaciales tripulados, ¿no? Porque no nos olvidemos que uno de los mayores problemas que tienen los motores de combustible sólido, si bien tienen muchísimas ventajas, y yo soy un gran defensor de los sistemas de combustible sólido para vuelos no tripulados. Para vuelos tripulados vos te encontrás con el problema que una vez que encendés el motor de combustible sólido, no lo podés apagar de ninguna manera hasta que hasta que la totalidad de combustible que tiene adentro del tubo motor no se consume. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés cualquier tipo de emergencia, tenés que esperar que el combustible se consuma y que pase lo que pase, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vehículo espacial ruso Buran, que vendría a ser la copia, entre comillas, del transbordador espacial norteamericano, iba adosado a un cohete que se llamaba Energia. Y el sistema Energia era totalmente de combustibles líquidos. Entonces, si hubieran detectado una sobrepresión en la cámara de combustión de alguno de los motores o alguna fuga, el sistema se podía haber apagado. Vos cortás, no me quiero poner muy técnico, pero si vos detectás una cosa así a través de sensores que están adentro del motor, vos cortás la electroválvula que le lleva oxidante o combustible y el motor se apaga. En los sólidos vos no podés hacer eso. Una vez que lo encendés es como una cañita voladora. Hasta que no se consume toda la pólvora, entre comillas, que está adentro, no lo podés frenar. Y el otro problema que tenía el transbordador espacial desde su diseño es que anteriormente todos los cohetes tripulados, Mercury, Gemini, Apolo y los rusos también, la tripulación estaba en la parte de arriba del cohete, estaba en la parte más alta, ¿no? Entonces, en el caso de que vos tuvieras un defecto en el sistema de lanzamiento, una torre de escape, exactamente, lo arrastraba fuera del peligro que representaba un lanzador explotando, ¿no? Mientras que en el transbordador espacial la tripulación estaba adosada en la mitad de los propulsantes, tenías 1 millón de litros de oxígeno e hidrógeno líquido en la mitad de los astronautas. Entonces no había forma de que se pudieran salvar. Eran algunos de los tantos, de las tantas soluciones de compromiso que la NASA realizó para poder hacer el transbordador espacial. Eso, de alguna manera, no reduce las posibilidades increíbles que tuvo el transbordador, el telescopio espacial Hubble, la Estación Espacial Internacional y muchísimas otras misiones jamás podrían haber sido hechas si no hubiera sido por el transbordador espacial. Esa capacidad de carga de 100 toneladas, de repente le permitió llevar cargas al espacio que de otra manera no se podría haber hecho. La estación espacial jamás se podría haber hecho si no hubiera sido por el transbordador espacial. De hecho, ahora no se podría hacer. Entonces, no le restemos mérito, pero fue un sistema espacial que nació con demasiadas fallas y nació con demasiados defectos, y en donde no había una forma de escape para la tripulación. Las primeras, creo, 2 o 3 misiones del transbordador, como llevaban solo 2 astronautas, como el caso de John Young y Robert Crippen en el STS-1 y otras posteriores, los astronautas estaban sentados en la parte de arriba, con asientos eyectables, un traje espacial, con un sistema de bailout, con paracaídas, etc. Y arriba había ventanillas eyectables, o sea, puertas eyectables. Entonces, en caso de un mal funcionamiento, aún en la rampa se podían lanzar y bajaban en paracaídas. Pero en las misiones posteriores, cuando empezaron a agregar un montón de asientos en la parte alta del middle deck y en la parte de abajo, ya era imposible rescatar a la tripulación. Entonces dijeron, bueno, digamos, el transbordador espacial es una nave reutilizable y es muy segura. Y ahí es donde se empieza a hablar la posibilidad de enviar civiles, entre comillas, o sea, no astronautas profesionales. Y así es como en el vuelo 25 del transbordador espacial ocurre el accidente del Challenger, llevando por primera vez a Christa McAuliffe, la primera civil, digamos, no astronauta profesional en el espacio. O sea que esto fue como un cachetazo para mucha gente que había aceptado la idea de que el transbordador en realidad era muy seguro y que cualquiera podía ir con muy poco entrenamiento, y bueno, fue como
una explosión de realidad, ¿no? Ante la opinión pública en general, diciendo, no, cuidado, esto sigue siendo una nave experimental. Es un cohete, tiene miles de litros de propulsantes peligrosísimos y acá estamos metiendo un montón de gente adentro. Entonces fue como un llamado de atención de la física ante una confianza excesiva de la NASA, de los contratistas y de alguna manera de la opinión pública también, ¿no? Ahí nombraste, obviamente, los dos actores principales que son el contratista y NASA. La serie, a mi juicio al menos, le adosa mucha responsabilidad a la Agencia Espacial Norteamericana. Está bien, desde luego es la que va a tomar la decisión final, pero en la realidad vos ves que esto fue tan así, la NASA estaba avisada de todos los problemas que tenían estos tanques, o los posibles problemas que podían tener estos tanques, o en realidad había sido minimizada por la contratista y a último momento la NASA como que no entendió ese peligro del cual se estaba advirtiendo. Bueno, mira, tanto en las empresas como en las organizaciones tenés varios niveles de gente. Tenés los ingenieros que están, digamos, en la trinchera, por así decirlo, y son los que saben qué es lo que está pasando, y después tenés los managers, digamos, los supervisores en una escala más alta, que son los que terminan comunicándose con la NASA, etcétera. Entonces, si bien los ingenieros en varias oportunidades habían enviado todos estos informes a sus supervisores, y estos supervisores en algunos casos los habían pasado a la NASA, tanto desde la dirección de Morton Thiokol, que era la empresa que producía los motores de combustible sólido, como de la NASA, hubo como una intención de medio minimizarlo, ¿viste? Por un lado, estamos hablando de millones y millones de dólares que la empresa Morton Thiokol iba a perder, si había problemas, si había que reducir las entregas a la NASA. Había otra empresa que se llamaba Hércules, que era una empresa de propulsión sólida que estaba tratando de meterse en el negocio de Morton Thiokol y sacarles el negocio de los propulsores sólidos. Había un montón de elementos políticos también en el Congreso y demás, con senadores que de alguna manera que eran de Utah y querían mantener el negocio dentro de su estado. O sea, viste, una conjunción de actores diferentes, porque este tipo de accidentes nunca tienen una causa única, ¿viste? Siempre son una concatenación de diferentes elementos que se ponen de acuerdo para que de alguna manera estas cosas pasen. Y acá se ve un poco claro, y en este libro que yo te decía del ingeniero de la Morton Thiokol, es mucho más detallado los diferentes niveles de como desinterés y de intereses económicos que se ponen de manifiesto para que termine dándose esta situación donde dicen, bueno, vamos a lanzar, ¿qué puede pasar? Hasta que un día pasa. Y lo triste del asunto no es De hecho, solamente... vos capaz que me terminás refutando o validando, no sé, esta idea, pero uno tiene que tener una cuota de optimismo para dedicarse a esta actividad, Sí, ¿verdad? sí, sin duda, pero yo creo que es importante ver las señales en el firmamento, ¿viste? O sea, si vos tenés consistentemente una serie de problemas que vienen pasando medio en crecimiento, increciendo, ¿no? Sabés que en determinado punto la cosa va a haber un problema serio. Y ahí es cuando a veces la gente en determinadas posiciones tiende a minimizar. Y hay una frase que se usa mucho en Estados Unidos que se dice business as usual. O sea, vamos a seguir haciendo las cosas como si no pasara nada, ¿viste? Como acá no pasó nada. Pero hay un punto determinado donde, como te comentaba antes, la física te muestra, viste, que te dice, bueno, hasta acá llegamos y chao. Y eso de alguna manera es lo que pasó. Complacencia es otro término que me viene a la mente, ¿no? Como diciendo, bueno, qué sé yo no creo que vaya a pasar nada, le metemos para adelante. Y vos fijate, ese tema se da en todas las grandes organizaciones, ¿no? Aunque sean científicas tecnológicas. Por eso es tan importante el papel de los que dicen, no, momento, y denuncian y tienen la valentía de poner su trabajo, como este ingeniero McDonald, que la pasó requete mal después con Morton Thiokol y demás, porque él declaró ante el Congreso de los Estados Unidos en varias oportunidades donde lo llamaron, y él dijo claramente, no, acá fue lo que pasó esto, nosotros informamos, y a pesar de eso, tanto Morton Thiokol como la NASA tomaron la decisión de lanzar.
sabiendo que las temperaturas bajas eran dañinas porque destruían la elasticidad de los O-ring, que eran los que mantenían los segmentos juntos. Y prevenían que hubiera una fuga de presión entre los O-ring, que son los sellos cilíndricos que protegían los diferentes segmentos. Y ya había dos. En las misiones posteriores, post-Challenger, se hizo toda una modificación y agregaron un tercero, pero en la mayoría de las misiones había habido una fuga, sobre todo cuando las temperaturas eran bajas, había fugas del primer al segundo sello. Entonces era claro que en cuestión de tiempo iba a pasar al segundo, y fue con tan mala suerte que esa fuga se dio justo contra el tanque central, el tanque ese naranja externo del transbordador espacial, y terminó generando este orificio que deflagró el combustible, produciendo la explosión, ¿no? Pero ese es de alguna manera un problema que, con otra realidad completamente diferente, si vos analizás desde el punto de la cultura organizativa, en este caso de la NASA, volvió a ocurrir con el transbordador espacial Columbia, o sea, en el 2003. O sea, claro, está bien, olvidémonos de lo técnico, pero esa cultura volvió a ocurrir. Y yo espero que estos dos accidentes, o tres... Sí, de subestimar, en este caso, subestimar el problema de los aislantes. Claro, y yo espero que después de dos o tres accidentes, porque tengo que retrotraerme al Apolo 1, al incendio del Apolo 1 también, espero que estos accidentes hayan sido lo suficientemente claros y haya cambiado la cultura de la NASA y de los contratistas para que esto no vuelva a pasar en el futuro, ¿no? Y que de alguna manera sea una lección aprendida y que lamentablemente estas tragedias hayan servido para darse cuenta que es importante individualizar los problemas y poder resolverlos antes de poder seguir avanzando, simplemente porque es el estado de las cosas, ¿no? El status quo del asunto. En realidad me diste casi la intro para la última pregunta que te quiero hacer, y es, bueno, estamos a un poquito más de 50 años de la llegada del hombre a la Luna, que festejamos el año pasado. Uh-huh. Ahora tenemos todo el proyecto Artemisa para 2024, 2025. Pareciera que otra vez estamos frente a un enorme proyecto con muy poco tiempo por delante. Y como en tal caso vos sabés mucho de esto, me interesaría esta opinión de, bueno, contextualizar estos dos enormes accidentes, estos tres accidentes, Apolo, Challenger, Columbia, que vos mencionabas, y cómo es la seguridad hoy de estos programas, de los contratistas, supongo de Blue Horizon, de SpaceX y de la propia NASA con sus propios proyectos. Mira, yo creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La exploración no es gratis. Cuando vos estás, de alguna manera, intentando algo que nadie trató antes, es posible que haya accidentes y que haya bajas, ¿no? Esto de alguna manera no va en detrimento de lo que dije antes, ¿no? Uno humanamente tiene que hacer todo lo posible para poder prevenir que pasen cosas de esta naturaleza, especialmente cuando tienen que ver con desidia, ¿no? De alguna manera, ¿no? O fallas organizacionales, como estas que estábamos comentando antes. Pero yo creo que siempre hay un factor de riesgo, y un factor de riesgo lo vamos a tener siempre, digamos, ¿no? Y a veces no vamos a llegar a explicar qué fue concretamente lo que pasó. La mejor manera de no tener ningún accidente es quedarte en tu casa y mirando la tele todo el día, y así seguro que no digamos, pero es la naturaleza humana, es algo que los seres humanos hemos hecho desde siempre. Como diseñadores tenemos que tratar de disminuir los riesgos para los astronautas, pero el riesgo cero posiblemente no lo tengamos jamás, ¿no? O sea, un automóvil, que es un vehículo que se ha diseñado hace 150 años, sigue generando miles de muertos por día en todo el mundo, ¿no?
está bien, no por eso la gente deja de andar en auto. Es un riesgo que tratamos de minimizar. Ahora es el airbag, ayer fue el cinturón de seguridad, antes de eso fue la jaula metálica, etc. Se trata de reducir, pero yo creo que nunca lo vamos a reducir a cero, y eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Los diseñadores tratamos de que el riesgo sea cero, pero va a ser difícil de lograr. Entonces, ese riesgo, ese nivel de riesgo, lo tenemos que tener en cuenta. No vamos a tener muerte cero en el espacio a medida que vayamos expandiéndonos en el sistema solar. No va a ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Hoy día está cambiando el paradigma de los vuelos espaciales tripulados con la irrupción de todas estas empresas que tienen formas diferentes de hacer las cosas y que en algunos casos pueden asumir riesgos distintos, ¿no? Porque si yo te digo, bueno, nombrame un accidente de la década de los 80, vos me vas a decir Challenger. Pero si yo te pido que me nombras cualquier otro accidente aéreo donde no murieron 7 personas, sino murieron 150 entre los 80 y los 90, seguro no me vas a nombrar ninguno. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, porque las agencias gubernamentales, cuando hacen un proyecto de estas características, es mucho más visible que cuando ocurre en un contexto diferente, ¿no? Distinto. Entonces, las empresas seguramente van a manejar el riesgo de otra manera, y yo creo que va a haber en algunos casos víctimas, porque es lo normal, pero yo pienso que la dirección que está tomando la NASA con esto de decirle, bueno, le compro cohetes a Elon, le compro el módulo lunar a, no sé, a Blue Origin o a cualquiera de los otros, y qué sé yo, creo que es una buena forma de hacer exploración, porque ahí la NASA se puede concentrar en los objetivos científicos de las diferentes misiones, y le puede dejar todo esto, todos estos otros elementos a empresas privadas. A la empresa privada no le conviene que le exploten los cohetes, no le conviene que le mueran los astronautas, pensemos nada más en un objetivo meramente económico, es porque le bajan las acciones, ¿no? Entonces, bueno, van a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Desde ya se van a ver sometidas a determinadas presiones de tipo político. Por ejemplo, bueno, Trump quiere que se ponga pie en la luna antes de 2024. ¿Por qué? Porque si él gana la presidencia un segundo término, va a estar ahí para hablar con los astronautas de la luna, ¿no? En el 2024. Entonces, porque en definitiva todos estos proyectos dependen de fondos, y esos fondos vienen del gobierno, y el gobierno de alguna manera es el que decide en qué se gastan o en qué no. Entonces, ahí sigue habiendo una conexión entre gobierno, NASA, contratistas, etcétera. Pero el papel de las empresas es mucho más importante ahora, porque antes la NASA era la dueña de los cohetes, la dueña de la nave espacial Apolo, la dueña del módulo lunar, y ahora esto no va a ser así. Entonces, está por verse cómo eso va a cambiar justamente la forma en que las actividades espaciales tienen lugar. Yo soy optimista en el sentido de que pienso que va a ser para mejor, porque la NASA, al verse liberada de tener que estar con cada uno de los diferentes elementos, va a poder concentrarse en lo que hace mejor, que es la ciencia, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a poder avanzar más rápido si ellos no son los operadores, digamos, del sistema espacial. Con lo cual me preocupa un poco el tema del cohete SLS, que sigue un poco el paradigma antiguo de la NASA. La NASA es dueña de la nave Orión, la NASA es la dueña del cohete, etc. Y va lento, avanza con un montón de contratiempos, cuesta 3 veces lo que originalmente iba a costar, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que en un punto determinado el Congreso va a terminar actuando y va a terminar diciendo, bueno, paren un poco. Acá lo tienen a SpaceX, acá lo tienen a todas estas empresas, usen los servicios de estas empresas, por una cuestión de costos y también de que no está disponible, ¿no? O sea, va a ser posiblemente la forma más fácil de llegar a la Luna a través de un Falcon 9 Heavy o de un módulo lunar de hecho por Blue Origin o por otra empresa, que la forma que se está planteando ahora el proyecto Artemisa, ¿no? Hicimos mucha charla hablando de incidentes, vamos a terminarla mejor. Te propongo el juego del PRODE, que ya te lo hicieron en alguna oportunidad. Sí. Vamos a hacerlo acá. Yo primero me juego, entonces 2025 la Luna, con todo esto del COVID y todo, les doy un año más, y por esa cosa simbólica que hemos aprendido de NASA, para los 60 años
de la pisada del hombre en la Luna, yo voy por un muy arriesgado 2029 en Marte. Sí, yo te diría, para la Luna estoy de acuerdo con vos. Un 2025 suena más posible. Si bien la NASA, te lo puedo asegurar, esto está haciendo todo el esfuerzo para llegar al 2024, pero todo el esfuerzo humanamente posible para llegar al 2024 en una misión lunar. Pero creo que 2025 es más realista. Para Marte me extendería un poco más, te hablaría del 2033 posiblemente, porque yo veo que en la tecnología de sistemas de soporte vital de larga duración todavía hay una cantidad de incógnitas y me preocupa mucho el tema de la radiación durante el tránsito Tierra-Marte. Creo que es un tema que no está resuelto, si bien posiblemente la estrategia de poner los tanques de agua en la nave espacial alrededor de los compartimentos donde los astronautas van a dormir posiblemente sea la solución más razonable. Pero el tema de la radiación que van a recibir los astronautas en el tránsito es un tema serio y posiblemente no va a estar resuelto por muchos años. Pero ese es el pronóstico. Vamos a ver cómo sale.